Hola, muy buen día. Mi nombre es María Paula Wilches García. Actualmente estoy cursando el Tecnólogo de Desarrollo Publicitario. La evidencia que vamos a presentar el día de hoy es el caso práctico. Estoy en la ficha 2977620. Entonces, a continuación, explicaré la evidencia. Bueno, entonces para responder la primera pregunta de cuántos somos, entonces yo me fui a las cifras actualizadas del DANE, en el cual me da un porcentaje total de 53,057,212 billones de personas. Entonces, para hallar la frecuencia absoluta, yo cogí ese valor, lo multipliqué por 48,8, digamos en la cifra de los hombres, y eso me dio el valor de la frecuencia absoluta en el género masculino, que son 25,892,919,456 millones. De igual manera lo realicé con el de la mujer. Entonces, para hallar la frecuencia relativa, lo único que hice fue dividir el total de las personas, digamos un ejemplo para el del masculino. Entonces, en total de las personas de 53,057,212, lo dividí por 25,899,900 y eso me dio el 0,48 y el 0,551,2, que en total me da 1. Entonces, esa fue la primera parte que podemos ver en el gráfico, cómo está ubicado el diagrama de barras de acuerdo a las estadísticas que me dieron en el primer ejemplo. Eso es lo que podemos presenciar. Estos datos que estoy dando son actualizados del año 2025. Para esta gráfica me basé en esos datos. Bueno, los siguientes ejercicios realmente son con la misma fórmula. Entonces, realmente voy a dar datos. Ok, entonces en esta nos pedían saber los porcentajes. Yo lo hice actualizado igual con los 53 billones que estamos manejando actualmente en el 2025. Entonces, ¿cómo saqué la frecuencia relativa? Lo que hice fue coger este número total de 53 billones 004,004.154.788, lo cogí y lo multipliqué por el 22,66 y lo dividí en 100, lo cual me dio, digamos, de la de 0 a 14, 11,990,929,912. Y así sucesivamente con los siguientes datos. De la 15 a la 64, 36,185,018,584. De 65 o más, 4,828,206,292. Listo, para sacar la frecuencia relativa, lo único que hago es coger 53,004, 154,178, lo divido, digamos, por el primer valor, 11,990,929,912. Eso me da un total de 0,2622626, que en lo cual me consiguen con los porcentajes así sucesivamente. Entonces, pues realmente todas las tablas manejan casi la misma estructura, entonces lo que vamos a brindar más que todo son los datos. Bueno, acá generalmente volvemos a las mismas tácticas, entonces la voy a explicar. La pregunta ahora es ¿dónde estamos? Para estos datos utilicen los compartidos en el documento, entonces estos datos son del 2018 para tenerlo en cuenta. Ok, listo. Entonces aquí me dieron unos porcentajes y un valor total de las personas. El total de las personas son 48,25,894. Entonces, ¿qué hice? Cogí mi porcentaje de 77,1, lo multipliqué por este total de personas y adicional lo dividí por 100. Así que cabeceras municipales me dio 37,207,298,87. En centros poblados 34,263,53,074. En rural disperso 76,248,442,052. Entonces esto me da el total de las personas. Para mi frecuencia relativa, lo único que hago es coger, digamos, la primera parte. Entonces 37,0, qué pena con ustedes, voy a agrandar un poquito la información. Ok, 37,207,298,87 dividido en el total de las personas. Eso me da 0,771 en la primera, 0,071 en la segunda, 0,158 en la tercera. Y así mismo podemos observar en las gráficas. Para esto yo utilicé este diagrama de barras para que podamos hacer el esquema de cómo está el total, cuál es el rural disperso y podemos notar las grandes diferencias de este diagrama.
Listo, continuamos con la siguiente tabla de dónde estamos. Entonces aquí queremos a los lugares de nacimiento, bueno, la frecuencia relativa, absoluta y los porcentajes. En esta tabla nuevamente me dieron el total que son 48.258 494 de personas y me dieron los porcentajes 96,6, 2,2, 1,2. Listo. Entonces, ¿qué hice para hallar mi frecuencia absoluta? Cogí mi total de número de personas por mi primer porcentaje y lo multipliqué. Esa cifra la dividí en 100%, lo cual en Colombia la primera tabla me dio 46,617,705. En otro país, 106,1686,9. Sin información, 5791,01,93 y al final me da el total de las personas. Listo, para mi frecuencia relativa, lo único que hago es coger el total de personas que acabamos de mencionar y lo divido por mi frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la primera parte de Colombia, primero el total de las personas son 48,2 482,584,94 y lo divido por la parte, el dato de arriba. Entonces, de la frecuencia absoluta 46,61,7705, lo cual eso me dio 0,966, 0,022, 0,012, que va relativo con la tabla. Aquí podemos observar en el diagrama de barras lo mismo que en su totalidad, en todos los lugares de nacimiento acá en los colombianos, pues casi todos. Son muy pocos los que realmente son de otros países o se encuentran sin información en este caso. Aquí continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo vivimos? Aquí vamos a ver varios estados de servicios públicos. Entonces vamos a empezar con la electricidad. Listo. Para comenzar nos dicen que 13.480.729 personas están pactadas aquí estadísticamente para hacer este análisis. Ok, me dan un porcentaje de 96,3 y uno del 3,7. Listo. Entonces, para hallar mi frecuencia absoluta, lo único que hice fue coger ese total de las personas que acabo de mencionar por el porcentaje y lo di en 100. En total, las personas que cuentan con energía son 120, 12.981.942 y las que no cuentan gracias a este ejercicio son 498.787. Entonces, para hallar mi frecuencia relativa, lo único que hago es coger el total de las personas por mi casa y llegamos los que cuentan con servicios de luz, que son 12.981.942 y esto me da 0,963, o sea, 96,3. Y asimismo con los que no cuentan con servicio. Aquí en la gráfica podemos ver que independientemente de que sea un número alto, que casi es del 100%, siempre hay una minoría que aún no cuenta con servicio eléctrico. Listo, entonces continuamos con el siguiente servicio de Internet. Aquí me dan unos porcentajes y el mismo número de personas que para ellas son accesibles. Bueno, el total que está tasado. Decimos que son 13.480.729. Esto lo multiplicamos por el primer porcentaje de 43,4 y lo dimos por 100, lo cual me da 5.850.636. Listo. Que cuentan con internet. Los que no cuentan con internet son 763.000.992,614. Lo que podemos deducir de esto es que el internet es un servicio exclusivo y más de la mitad del país no cuenta con servicio de internet. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? La frecuencia relativa la cogemos de la siguiente manera. Cogemos 13, 4, 80, 7, 29, lo dividimos, digamos, por el primer valor de la frecuencia absoluta de los que tienen internet. Esto me da un resultado de 0,4434 y así los que no cuentan con el servicio. Entonces, viendo las gráficas, podemos ver que el total de las personas, em, los que no cuentan con el servicio y los que sí cuentan con el servicio. Listo, de la siguiente manera podemos tasar de igual manera el gas. Como ya lo hemos explicado en las anteriores gráficas, la manera en que se sacan las frecuencias, los porcentajes, los totales, de igual manera entonces cogemos el 66,8,
lo divido por el total de las personas, lo multiplico por el total de las personas, perdón, y lo divido por 100. Eso cual me da la primera cifra del gas, que me sale que son 900.512.006,972 que cuentan con gas. Y los que no son 4.475.602,028. Para sacar la frecuencia relativa, entonces cojo el total de las personas por la primera casilla que acabo de mencionar y lo divido. Eso me da un 0,668 y 0,332. Lo que podemos deducir de esto es que para hacer un recurso necesario, la minoría, o sea, es bastante alta, porque es increíble que la mayoría de gente no tenga recurso al gas. O sea, en el sentido que un 66 es muy poco poblacional para que no todo el mundo tenga recurso a este servicio público. Bueno, para finalizar tenemos el acueducto, o sea, el agua. De igual manera, cogemos el total de 13.480.729, lo multiplicamos por el primer porcentaje de 86,4 y lo dividimos en 100. Eso me brinda un valor de 11.647.349,9 que cuentan con servicio. Y los que no son, ¿qué te dijera yo? 18,33, creo que son como 183.379 que, 14 que no cuentan con servicio de agua. Entonces, para hallar la frecuencia relativa, cogemos el total de las personas por la primera casilla de frecuencia absoluta y lo dividimos. Eso nos da 0,864 y en la segunda casilla, que hacemos el mismo procedimiento, pero con los datos de la segunda frecuencia absoluta, nos da 0,136. Entonces, aquí en la tabla podemos ver que el agua es accesible en el país un 86,4 y queda un 13,6 que no cuenta con servicio de agua. Entonces, para finalizar, queremos saber cómo están conformados los núcleos familiares, cómo vivimos realmente. Entonces, nuevamente cogemos los datos del principio, los 13.440.288, lo multiplicamos por el primer porcentaje, 18,5 y lo dimos en 100. Eso me da un total de una persona que vive en solitario de 2.493.934,9. De las segundas personas son 2.925.318,2. De tres personas, 3.127.529,1. De cuatro personas, 2.628.742,2. De cinco más personas, me da 2.264.762,5. Así podemos estudiar estadísticamente que los hogares son muy relativos, la verdad. Se mantienen en un balance. El que más destaca es de tres personas. Listo. Continuamos. Para sacar la frecuencia relativa, cojo el total de las personas por la frecuencia absoluta, digamos, de la frecuencia absoluta de la primera persona, el total de las personas. Y este resultado me da 0,185. De la segunda persona lo hacemos de la misma manera, pero con los datos de la segunda frecuencia absoluta, 0,2217. De la tercera persona, 0,232. De la cuarta persona, 0,195. De la quinta persona, 0,168. Entonces, en este deducible de la gráfica tenemos que de una persona 18,5, de dos personas 21,7, de 23 personas, los hogares como están conformados, de tres personas 23,2 y de cuatro personas 19,5. Y para afinar cinco personas o más, 16,8. Lo que podemos deducir es que los hogares realmente son numerosos, pero siempre destacan núcleos familiares de tres. Para finalizar este video, espero que haya quedado todo sumamente claro. Sé que tuve algunas eh, interacciones al hablar, de pronto por los números de estadísticas para confirmarlo y como fue una información repetitiva, espero que haya quedado muy de acuerdo y haya quedado claro en qué manera hice el ejercicio. Agradezco mucho su comprensión, mucho su manera de escuchar. Perdón de nuevamente si se me entraba la lengua y que tengan un excelente día. Gracias.